Comenzamos en todas partes con Gaby Barray. Hoy les presento a Jocelyn Martínez, una profesional de la comunicación, especialista en mercadeo, docente universitaria y asesora comunicacional de importantes empresas en Venezuela. Con ella vamos a hablar sobre los retos comunicacionales que presenta una estructura empresarial donde conviven personas de distintas generaciones. Millennials, Generación X, Zillennials, Generación Z. Muchas maneras distintas de percibir los mismos desafíos. Jocelyn, qué placer tenerte en el podcast. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gaby, gracias a ti, de verdad que encantada que podamos conversar esta tarde de hoy. Sí, mira, bueno, nosotros vivimos preocupados por el avance de la tecnología, por la globalización, porque nos crea muchas barreras. Y bueno, no solamente con la familia, con los amigos, sino incluso a nivel organizacional. Yo sé que tú tienes muchísima experiencia en cuanto a este tema y por eso quiero que nos las cuentes y que conversemos sobre eso, que es un tema tan interesante. Bueno, sí, el primer impacto, digamos, que tiene eso está en la familia, ¿no? Y después nos podemos ir al área organizacional. Cuando tú dices, pero bueno, este niño no entiende lo que yo estoy diciendo. Este niño, ¿en qué idioma hay que hablarle? Este niño está pegado todo el tiempo en el teléfono. Claro, no lo entendemos, Gaby, porque nosotros somos de otra generación. Nuestra generación X, que inició con la tecnología y con el Atari. Yo siempre digo que el Atari es el icono de nuestra tecnología. Totalmente. Entonces, claro, nosotros arrancamos con el Atari, que ni digital era analógico. Hablemos. Sí, era con un botoncito que daba vueltas. Pero fue nuestro primer, digamos, acercamiento con algo tecnológico. Y lógicamente, tu hijo todo lo hace con touch, absolutamente todo. Porque desde pequeño utiliza un teléfono o indistintamente que tú le tengas pautas para el uso, ¿no? Que también es un poco el ideal de la educación con el uso de la tecnología. Sí, pero fíjate, te voy a atajar un segundo ahí, porque cuando yo tuve mi primer hijo, que fue hace 10 años, que ya existían los iPods y todas esas cosas, por verlo, o sea, yo veía cómico y gracioso dárselo para que jugara, teniendo él 8, 9 meses, ¿ok? Claro, no jugaba todo el tiempo, pero lo tocaba, ya era algo natural para él. Entonces, aquellos están expuestos desde que nacen. Es que yo he visto muchas veces, por ejemplo, en un lugar público, tú estás en una peluquería, por decir algo, y el niño está correteando, y la mamá le dice, ven acá, siéntate aquí, ¡pum! Y le entrega el celular. Así es. O sea, eso es un clásico. Sí, pero es una manera de mantenerlos tranquilos. Porque para nosotros hemos encontrado también un relax con el móvil, ahora después de pasados los años. Pero volviendo a lo que te hablaba, nuestro primer roce fue con un Atari. Lógicamente, nuestra ventaja frente a la tecnología la tuvimos que ir aprendiendo poco a poco. Y todavía a estas alturas del partido, eventualmente le preguntas a tu hijo mayor o a un sobrino, mira, ¿cómo es que se hace esto? Que no recuerdo, ¿sabes? Se nos va el hilo, porque Claro. Lógicamente nacimos con la tecnología. Entonces, claro, las separaciones que hay entre la tecnología y las generaciones han hecho que desde la casa empiece la situación, pero cuando lo ves a nivel organizacional, ya lo estás viendo en macro. Estás viendo costumbres, creencias, relaciones, afectos que vienen de la familia, de gente completamente distinta y que va a converger en una organización. Cuando llegan a la organización, el dueño de la organización o el gerente general de la organización es un baby boomer que nació entre el 49 y el 68, es una persona que de repente todavía anota su agenda en papel. Y entonces le llega uno de la generación Z que nació en el 94, en el 95, y él resulta que no tiene otra manera de comunicarse si no es con este aparato. Entonces, claro, tener ese cierre
de esas generaciones es más complejo para las organizaciones, porque bueno, en la familia tú buscas la alternativa, tú buscas el método. Por ejemplo, en mi familia no se utilizan los celulares para comer. Ujú. Nadie los Es usa en la mesa de importante. comer. Los domingos que tenemos la reunión familiar de todos los hermanos, con mi mamá, con los sobrinos, con los niños, nadie usa el celular. El celular queda en una cestita Ah, qué buena idea. reservado. ¿Para qué? Para que disfrutemos del almuerzo, para que cocinemos entre todos. Se utiliza para poner música, se utiliza para otras cosas, pero para que estés conectado con uno que está fuera, porque es el tiempo de la familia. Entonces esa norma de repente en la familia tú la puedes convertir en algo simpático, algo amable, y tus chamos poco a poco van entendiendo que el disfrute de la familia es importante. Pero en una Ujú. organización converge gente con completas costumbres y creencias distintas. Entonces al señor baby boomer se le hace muy difícil entender que ese muchacho no toma nota y fue que ese muchacho grabó lo que tenía que hacer, que ese muchacho no escribe en papel, que cómo es posible que no escriba en papel. Y allí comienza, digamos, una lucha entre las generaciones que se convierte en una situación compleja de resolver. Y no solamente eso, sino que antes, por ejemplo, los más jóvenes, antes de recibir una llamada, ellos prefieren recibir un mensaje de texto, porque Totalmente, les ofende que lo llame sin avisar. totalmente, porque estas generaciones, la Y y la Z, son muy defensores de sus derechos y de su intimidad. Su intimidad para algunas cosas, porque entonces no son nada reservados en mostrarse en las redes sociales ante la gente de su misma edad. Es un poco extraño para nosotros también entender eso. ¿Cómo es que este chico, para donde sale, para la esquina que se mueve y todo lo que compra y lo que lo prueba de ropa o lo que hace, lo muestra en las redes sociales? Porque su vida personal es su vida personal con su familia, con su gente, pero en verdad la que a él le da valor es la vida virtual. O sea, su vida, imagínate que hay gente que dice que su vida tiene que ver con el número de likes que recibe. Entonces te puedes imaginar, por supuesto, tú pones esa cara, yo la puedo poner también, solo que he estado estudiando esto, y ponemos esa cara porque no lo entendemos, porque nuestra vida, nosotros generación X, es más social y un poco de virtual. Entonces, el de la generación Y, que sería la que sí, ha sido en el 81, esta generación es prácticamente, digamos, 70% virtual, 30% vida normal. Pero Exacto. resulta que la generación Z es virtual. Entonces, por el teléfono, tu hijo te dice, te amo, y si tú le pides que te lo diga en persona, no te lo dice porque le da rayón, le da pena. Le da pena. Una cosa, Jocelyn, y tocaste un tema súper importante. Cuando tú dices, pusiste esa cara y tú pones esa cara, ¿cómo haces tú en el ambiente en donde trabajas como consultora y como, digamos, casi que psicóloga? Tienes que ser más o menos psicóloga para atender a tus clientes de todas esas generaciones y darles como un punto de encuentro para que funcionen. De que yo trabajo con adiestramiento. Básicamente, cuando yo hago el acercamiento a la organización y noto, tú sabes que primero hay que mirar adentro de la organización para después poder ir con la mejor cara afuera. Entonces, mi trabajo tiene varias fases, cosas que yo he ido, por supuesto, madurando en el tiempo, con los estudios, con una cantidad de cosas. Pero, por ejemplo, una de las fases es tener una entrevista en privado con cada colaborador. Imagínate. Qué Y en fuerte. privado quiero decir, escuchar algunas cosas que quizás no tienen que ver directamente con el trabajo, que Ujú. tienen que ver muy con él, muy personal, pero que al mismo tiempo él allí me hace saber cuál es su mejor manera de comunicarse, normalmente hace un test. Ok. Eh, eso también tiene, eso es parte de esa esencia que tiene que tener ahora la organización como un documento importante, porque es que los chicos de la generación Z son los que están entrando ahora y son los que van a alimentar el motor productivo de las organizaciones. Los chamos de 18, 19 años. Es Y verdad.
los millennials, famosos millennials, que son los que más han dado de qué hablar, Son los jefes ahora. son los jefes, o por lo menos jefes intermedios, o son los creadores de organizaciones tan exitosas que dejaron al X y dejaron al baby boomer, pues mira, detrás de la ambulancia, como se dice. Ellos corrieron en primera fila. Hace poco volví a ver Pasante de Moda. No sé si sabes de esa película, pero es una película donde ella es una millennial súper exitosa y su pasante es un señor baby boomer. Entonces es muy cómico. Creo que una de las escenas más cómicas de eso es ver que todos los chamos están trabajando con sus computadoras, sus laptops, y él tiene la laptop abierta, pero tiene un periódico de papel encima del laptop y es lo que está leyendo, ¿no? Entonces todos los demás leían las noticias y leían todo de la computadora, y para él era mucho más sabroso leerlo desde el papel. Claro. Entonces, más o menos el sentido. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo en estos adiestramientos? Buscar ese entendimiento y esa fusión entre todo el equipo para que el equipo se agarre justo. Y fíjate que mis adiestramientos arrancan con que la gente tiene que ir en medias. Los zapatos quedan afuera del salón o del área donde estemos. Y las medias tienen que ser divertidas, la invitación lo dice. Entonces, medias divertidas para el adiestramiento. Yo he tenido unas resistencias, pero resistencias en personas baby boomer, que me dicen, yo no me voy a quitar los zapatos, yo nunca me he quitado los zapatos en la oficina. ¿Cómo cree que me voy a quitar los zapatos, sabes? Y le digo a un millennial, a un chamo, que se quite los zapatos, pues y se los quita, las medias tienen los muñecos de Monster Inc., las están rotas y no le importa que estén rotas, se ríe de que están rotas. Es verdad. Entonces ya, y aparte es una técnica para estar más relajado porque te sientes como en casa, quitar zapatos, también es una técnica que utilizo para romper un poco ese esquema de todos estamos alineados, todos estamos en el mismo sentido, y allí comienza prácticamente la alineación. Me dio mucha risa una vez con un señor de casi 70 años que fue un adiestramiento, casi 70, estamos hablando, ni baby boomer, un abuelo. Y él ha llegado con unas medias negras que tenían miles de aguacates chiquiticos verdes. Y yo le digo, fulano, qué media tan bella. ¿De dónde sacaste eso? No, es que cuando me dijiste divertida se las tuve que pedir prestadas a un chamo del edificio. Pero mira, ¿cómo empalmó? Él se dio cuenta que él era poquito de los regados, de los mayores. Integró maravillosamente con sus medias de aguacate. Claro. Entonces, allí tú te das cuenta que hay algunos que no son resistentes, pero que con los resistentes es donde tienes el trabajo más duro. O que comprenden que tiene que haber esa fusión. Pero fíjate, cuando tú hablas de resistencia, a mí lo primero que se me ocurre es que los que se resisten son los más jóvenes. En un caso, en una organización como las que en las que tú actúas, ¿cuáles son las resistencias de los mayores, de los baby boomers, incluso de los millennials con los más jóvenes ahora? Te cuento, es que hay varios tipos de situaciones. Por ejemplo, a ver, lo que te contaba ahorita, de repente el boomer está duro para hacer algún tipo de actividad distinta, diferente, ¿no? Por ejemplo, yo hago campañas de comunicación de organizaciones y eso me ha llevado a inventarme completamente una plataforma distinta para que estos chicos jóvenes pues en esa información de una manera más rápida, utilizando otros medios. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Ellos son también resistentes, la generación que más que todo la Z, los más jóvenes, son resistentes a la norma, la Y también, porque ellos se creen dueños de el derecho de ser humano que me respeten todos, son dueños de ellos, y como están hiperinformados por el mismo uso de la tía, ellos quieren hacer valer sus derechos. Y el hacer valer sus derechos entra por no cumplo la norma organizacional. Y eso es un choque para la organización y eso va en contra de la organización, porque la organización tiene establecidos sus valores, sus principios, normas, sus políticas,
porque muchos cumplen con parámetros internacionales, Correcto. otros cumplen con unos parámetros específicos por el tipo de organización en la que están. Ujú. Y entonces tú ves que este chico, de repente tú le dices, yo le digo, mira fulano, hay que hacer la entrega de esto mañana, ¿sabes? Está pendiente que no me has entregado nada. Es que yo no lo voy a hacer. Ah, No, yo no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque no me parece, eso no se parece a esta empresa y a mí no me gusta mucho tuya. Esa es una respuesta de una generación Z con todas las de la ley. una, Está una respuesta típica. muy flexible para las medias de colores y la fantasía de acostarse en el piso a hacer una relajación. Muy poco flexible cuando le toca el momento de tener que cumplir con algo donde él cree que eso no es bien. Entonces, claro, es capaz de juzgar a otra generación y cuando lo juzgo, el de la otra generación, por supuesto que se pone, como se dice literalmente, los guantes. Dice, pero porque yo tengo que Aceptar. pensar que este chamo me va a venir a cambiar la historia o este jovencito va a venir a cambiarme la historia. Si el dueño de la empresa soy yo, por ejemplo, o si el gerente general soy yo, por ejemplo. Normalmente los cargos pues de más poder están en manos de los más viejos, digamos. Sí, por meritocracia, porque son los que tienen el recurso y han montado las organizaciones. Y en las organizaciones familiares pasan entonces cosas distintas, porque fíjate, los directores son hermanos entre ellos, pudieran ser una segunda generación, soy el padre de estos hermanos, y la tercera generación son millennials. Y Exactamente. sorpresa, hay el choque familia-organización que genera un quiebre y tú te das cuenta que normalmente la tercera generación le dice a los papás, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar aquí. Envíame a trabajar fuera, envíame fuera del país, yo me preparo allá y después te voy a enseñar a ti cómo son las cosas. Esos son los Entonces, choques de esta generación. claro, es un choque todavía más violento porque es de empresa familiar. Eso podríamos tener un tema aparte Correcto. sobre eso, porque De es esos mucho más casos. complejo. Pero en las organizaciones donde tú necesitas tu nuevo recurso, tu recurso fresco, por ejemplo, en las organizaciones que tienen que ver con programación, con tecnología, en estos tiempos, delivery, responderle de una vez al servicio a alguien, tal, los de la generación Y y los de la generación Z son los propios para hacer eso, porque pueden atender 10 clientes casi que al mismo tiempo de manera perfecta. En cambio, de repente ponen al du presa con eso y te responde mañana, señora, hoy no lo poder atender, mañana le llevamos la pizza, ¿sabes? Exactamente. Entonces, claro, los tiempos están mutando muy rápidamente, han cambiado muy rápidamente y cuando te das cuenta, los dueños, digamos, de la historia y los que han nacido con la tecnología y los que todo lo tocan por touch, les das algo que no se abre modo touch, no saben cómo se abre. Entonces, ellos son los que ahora van a tomar, digamos, la batuta. La resistencia de ambas partes hay que trabajarla en las organizaciones. Ahora, Enamorar a cuando alguien te busca para trabajar en estos casos, obviamente si te está buscando es porque ya reconoció que hay un problema, que hay barreras que hay que superar. Pero no solamente que hay que superar, no es que yo te voy a contratar porque yo creo que a esos muchachos hay que ponerles reparo, sino que también tienes que superar esta persona las barreras. ¿Están conscientes de que ellos también tienen que superar barreras? Mira, Gaby, yo te puedo contar historias casi que de terror, porque el culpable es él, el culpable es él, el culpable es él con el joven, pero no te miras. Y cuando tú no te miras y tú no te desplazas, toda la organización se puede desplazar, pero si tú como gerente general o como dueño de la empresa no te desplazas a cambiar o a adaptarte o a entender o A moldear. a comprender o a ser empático con tu personal, que es que ahí está una clave, la empatía. Debe haber un punto de convergencia entre los dos para que puedan tener una conversación mucho más amena. Así. Entonces, lógicamente, si esa persona no pretende desplazarse, se le convierte en una situación grande.
Y Me ha esa es tocado en otra. muchas veces, me ha tocado muchas veces en oportunidades decirle al dueño, mira, yo he querido trabajar contigo, pero en verdad te tengo que pasar con esta persona. Me parece que es importante que si tú estás interesado en que las cosas están, y lo paso con un especialista de la salud. Imagínate tú, o sea, con Wow. un psicólogo, con psiquiatra, porque claro, yo no lo puedo tratar, lógicamente. Claro, A ya él no estas son otras tiene, herramientas que tienen que porque aplicarse. necesita otras herramientas porque no se desplaza al tiempo. Mientras que el joven, en su proceso de desplazamiento, de repente el primer día no pone tan buena cara, pero ya después entiende que desplazarse se puede convertir en algo favorable para él y lo acepta. Correcto. Indistintamente que un día te pueda decir que eso no lo va a hacer, porque no le parece y porque no se parece a él. Esa Imagínate. es una respuesta. Entonces, bueno, el trabajo es muy profundo, Gaby, porque cuando tú te miras, y voy a hablar de mí, yo me he mirado y yo he cambiado cosas de mí y voy a terapia porque digo, bueno, yo tengo esta oportunidad de mejora. Yo creo que si yo me enfoco en esto, yo puedo lograr otras cosas. Y de hecho yo he trabajado durante casi toda mi vida como consultora, pero es justamente por eso yo voy trabajando en mí para poder de mis herramientas fortalecer o ayudar a otras personas que se quieran dejar ayudar. Correcto. También te puedo decir que he dejado organizaciones y le he dicho, mira, el tema es que ustedes no se quieren desplazar, el tema es que ustedes no quieren avanzar y de verdad ya yo no tengo más nada que hacer aquí. Wow. Imagínate tú, imagínate decirle eso a un cliente. Imagínate. Jocelyn, has sido testigo, no sé cómo estará ese tema en Venezuela, de que las organizaciones más tradicionales se conviertan en modernas, o sea, se modernicen por completo, incluso no solamente en la manera de tratar a los empleados, sino de trabajar juntos en un ambiente o algo así. Sí, fíjate que Venezuela, claro, es un caso, digamos, particular Claro, y de con esto, todas las limitaciones. pero Venezuela tiene, la mayoría de sus empresas son empresas familiares. Ujú. Entonces, el punto de la empresa familiar ha hecho que la segunda generación comience a decir, necesito más especialistas que familia, y eso ayuda o alimenta el desarrollo de la organización. Necesito que enviar a esta tercera generación a estudiar fuera para que se prepare, para que venga, cuando yo tenga que salir de la organización, ya ellos vengan con una visión en la que puedan integrarse a la organización. Y lo otro es que se dan, tienen como propósito invertir en el bienestar de la gente. Y ahí voy a hablar de una palabra que es clave en las buenas relaciones nacionales. Cuando tú le das bienestar a tu colaborador va a recibir y va a dar en la misma medida. Cuando tú te conviertes en un patrono o en un gerente general o en un gerente intermedio maltratador, también vas a recibir el mismo maltrato. Peor aún, el colaborador va a arremeter contra la organización porque no se siente bien tratado. Entonces Venezuela se ha quedado con tan poco talento por el tema de la diáspora, Ujú. que poquitos que tienen, que son buenos, que los quieren, ¿sabes? Están apreciando verdaderamente ese talento que las personas tienen. Y lo Mm, están apreciando y están invirtiendo en ello. Por ejemplo, mis clientes piensan mucho, mira, ¿qué le dará? Ah, fíjate, días que de repente antes tú decías, no, esto no lo celebra nadie. El Día de la Mujer, que se celebra de puro enviarle a la gente una fotico, ay, feliz Día de la Mujer. No, yo tengo clientes que, mira, ¿qué le vamos a hacer a las mujeres de la organización? No, todas van a ir a hacerse un masaje en un wow, spa. qué Ese bien. día no trabajan, trabajan los hombres. Qué Entonces tú dices, ¿cómo ha ido cambiando la realidad con base a justamente este ajuste a las generaciones, con base a que tú le quieres buscar el bienestar al colaborador? Y te has ido, me he ido a algo de repente
bonito, chévere, que puedan tener un spa, pero también hay otras cosas que son vitales, que la organización ahora, que deberían de ser una situación de tener una buena economía en el Estado y como en el país, como no ha pasado, pues las organizaciones también se dan cuenta qué está pasando con las familias de los colaboradores. Entonces hacen aportes distintos a través de programas de bienestar directamente a los colaboradores. Por ejemplo, programas como, tengo un tema de que tengo un bebé recién nacido, pero no tengo aire acondicionado en la casa, en una ciudad como esta de caliente, por ejemplo, y la organización hace un esfuerzo por ayudarlo con eso. ¿Por qué? Porque la organización está buscando convertirse en un oasis para el colaborador. A la final tenemos muchas situaciones rudas con las que tenemos que lidiar. Exacto, y eso se lo facilita. Como para que la organización se convierta en un problema y tú llegues obstinado a trabajar. Exacto, o no te quieras levantar para ir a trabajar. Por ejemplo, un transporte, que quizás eso en otro lugar del mundo tú dices, pero un transporte, ¿por qué? La gente agarra su autobús y se va para el trabajo y vuelve, o agarra su tren, agarra su tranvía. Aquí no hay nada de eso. Y lo que hay es muy deficiente. Entonces, de repente, la organización dice, mira, me voy a invertir un dinero en los muchachos para que lleguen fresquitos y les voy a poner un transporte, los va a ir a buscar a algunas paradas específicas. Y es un programa de bienestar hecho para el colaborador, a la medida del colaborador. Los incentivos han cambiado con la situación del país. Y fíjate, el hecho de que tú con tus palabras llames a lo que nosotros llamábamos empleados, colaboradores, ya es un cambio de paradigma. Sí, sí, es un cambio. Total. Y las organizaciones en Venezuela han ido verbalizando la palabra colaborador. Tú escuchas a los gerentes medios hablando de colaborador. Y eso me parece que es una oportunidad también para que tu colaborador se sienta más cercano a ti, Total. se sienta querido, no te... Se sienta parte de un equipo. Exactamente. Exactamente. Eso es súper importante porque, bueno, por supuesto, es borrar las barreras. Borrar, tratar de limar asperezas y tratar de eso, de engranar al equipo. ¿Qué va a pasar, según lo que tú ves, si lo puedes predecir, cuando empiece a pasar la generación de los millennials y queden millennials y generación Z al mando? Esa generación se va a entender mejor. Se va a entender mejor. Porque el hecho de tener tecnología desde el nacimiento, de ser nativos tecnológicos, los hace más afines en muchas cosas. Yo estoy segura que yo tengo una organización, un cliente, donde la dueña tiene 30 años. Es la mayor. Ella es de las mayores. Excelente. Y tienen un par de colaboradores cuarentones, ¿no? Pero son colaboradores al final. Y el joven tiene 18, es más, entró a trabajar con un permiso del menor. Imagínate. Y ellos entre ellos son como una especie de cofradía, ojo. Y no solamente eso, a mí me llama la atención cuando yo voy para allá a conversar. Uno me dijo cero animal, nada que venga. Yo, pues, bueno, yo de verdad que he visto las caras. Le cuento algo y me dice, abre ahí el drop, que te voy a enviar una información importante. O sea, él ni me pidió el número. Él vio el teléfono que yo tenía y de una vez abrí, me bombardeó en minutos o segundos de información que a él le pareció querida para mí. ¿Qué tal? Esa es la manera. Entonces, claro, esa es la manera, son más rápidos, aunque nos suene un poquitico duro y que ellos son un poquito irreverentes en algunos momentos, también es cierto que nosotros tenemos que mirar con otros ojos. Yo pienso que nuestra generación, la X y los baby boomers, debemos mirar que ellos son el futuro está en sus manos y que hay que soltar. Hay cosas que tú dices, ay no, ya yo con esto nomás suelto, así.
Eso debería ser no, voy a soltar, voy a entrenar, y que él no lo haga igual a mí no quiere decir que lo estás mal. Exacto. Yo creo que eso es lo Eso es más lo, importante. eso es lo primero. No, nadie es igual. Somos diferentes. Y el hecho de ser, porque hasta los gemelos idénticos tienen huellas digitales diferentes. O sea, todos somos diferentes. El hecho de ser todos diferentes, que seamos de la misma edad o no, pues nos genera una cantidad de oportunidades. Yo nunca lo voy a ver como una amenaza, porque entonces este chico que es más joven, pues lo voy a ver en la parte, a foguearse con lo tecnológico. A este chico que es más, que está un poquito más grande o más madurito, que es X, pues lo voy a poner en otras situaciones, a locuciones, me voy a llevar a otras situaciones. Es decir, también desde la gerencia, desde la dirección, tú tienes que comenzar a enroscar el rompecabezas de oportunidades que tienes en todos esos colaboradores distintos. Yo creo que la esencia está allí. Y la esencia está en que te vas a dar cuenta que de repente va a venir un millennial y te va a decir, yo puedo ayudar en esto. Ahora, el millennial tiene algo, que el millennial cuando se frustra se pone muy triste, se deprime. Fíjate. El millennial tiene algo de la depresión y de, señora Jocelyn, lo que pasa es que me dio un ataque de pánico. ¿Y cómo sabes que fue un ataque de pánico? No, porque tuve que respirar mucho, tal. Pero eso no es un ataque de pánico, hijo. ¿Sabes? Entonces, tú dices, Son un poco bueno, dramáticos. quizás no es dramático, sino que cuando algo no les sale bien, están tan acostumbrados a correr a un ritmo de perfección o de que lo han descubierto todo, que están sobreinformados. Cuando algo no sale tan bien, es como el perfeccionista de nuestros tiempos. Exacto. El perfeccionista de nuestros tiempos se guindaba a llorar si 18 un examen. Exactamente. Y quizás otros celebraban que sacaban 14, ¿sabes? Pero entre los millennials está ese tema de me dio un ataque de pánico, estoy muy ansioso, estoy muy tal. O sea, Ansiedad, esa palabra también es clave entre los millennials. y sus emociones están engranadas así como, uy, duras, ¿sabes? Porque posiblemente son muy apasionados. Y cuando algo no les sale bien, pues, y que no les salga bien. Y que, por ejemplo, no sé si tú has visto publicaciones por allí, hay una TikTok, ¿no? Es más de jovencitos, de pequeñitos, ¿no? Pero ahora he visto que en este tiempo los adultos están disfrutando del TikTok que no tienes idea. Solo que ellos repiten 658,000 veces el video antes de subirlo, y un millennial y un centennial una sola vez y quedó para la posteridad. Así es. Es que Entonces, parece que lo llevaran en la punta de los dedos. entonces, claro, yo veo los videos y yo digo, como estos chamos hacen esto es increíble. Pero pueden escribir abajo, no tuve casi likes, o sea, con una cara triste. Es verdad, es verdad. Tenemos una manera de ver las cosas absolutamente diferente. Le damos valor a otras cosas y ellos pues le dan valor a su faceta digital. Jocelyn, se nos acabó el tiempo. Y al final esa es la vida de los más jóvenes, es la virtud. Importante Mira, tenerlo como claro. dije al principio, contigo puedo hablar de 10.000 temas por 10.000 situaciones. Pero bueno, este tema se nos va a quedar hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que tú te despidas de todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo creo que estamos en una época de flexibilizar, de entender nuestra generación, los X y los baby boomers, entender a esas generaciones Y y Z y saber que todos somos colaboradores y actores sociales en el que necesitamos todos. Entonces creo que allí está la magia de aprender de ellos y que ellos aprendan un poco de nosotros. El hecho de que lo hagan diferente no quiere decir que está mal hecho. Eso es súper Así es. importante. Rescato esa frase. Muchas gracias, Jocelyn. Estamos en Gracias. contacto para hablar de otros temas. Un abrazo. Cuando quieras estoy a tu orden. Un abrazo para ti. Vamos a hablar de otras cosas. Chao. Chao.
Esto fue En Todas Partes con Gaby Barray.